Y de la emoción del fichaje de Yuri Tillemans, tenía que traer un verdadero especialista en la Premier League, en el Aston Villa y en Yuri Tillemans, porque en las tres materias este caballero, Federico Espina de nuestra Premier, es especialista. Así que Fede, no te habías pasado por acá. No es la mejor ocasión para ti, quizás es mucho mejor ocasión para mí, pero bienvenido a United a mi manera. Gracias, querido. Un placer estar acá. No sé si soy un especialista. Sí puedo decir que invertí muchas horas de vida viendo a Yuri Tielemans, viendo a Aston Villa y la Premier League también. Así que es una ocasión interesante para compartir opiniones. Siempre está bueno que juntemos conceptos de mi parte, de lo que vi como jugador de Aston Villa, y traerle a tu comunidad del Manchester United qué se pueden esperar de él en clave United, justamente. Qué esperar de él como jugador, qué esperar de él en el contexto que se va a encontrar y sobre todo qué pensamos nosotros dos de este movimiento que fue una sorpresa en clave Premier League. Te duermes, Mazambi, te despiertas sin Tillemans. No había rumor de, no había, pero absolutamente nada, ¿no? En clave Aston Villa internamente no existía nada. Lo único que salió, que yo todavía estoy definiendo si es casualidad, si es que tenía una data, es el señor Mark Goldbridge, que tuiteó el día anterior y preguntó si Ajá. Tielemans tenía una cláusula de rescisión. Yo no me había enterado Preguntó de eso, de ese tweet. al aire, lo tiró, la gente de Aston Villa le contestó sarcásticamente diciendo, sí, bueno, 90 millones, sí, Ok, vení. Y finalmente tenía razón, claro, porque terminado. existía esa cláusula y fue el motivo de su salida. Sí, que justamente lo comentaba David Orsten, que es el que da la exclusiva, se da en cuestión de media hora, 45 minutos. Yo tengo una anécdota breve, rápida, muy linda. Ayer me desperté bien tempranito y me desperté con la noticia. Se acababa de dar hace 15 minutos a las 5 de la mañana, hora de Colombia. A mí es un futbolista, mira, me pasó con Eriksen, me pasó con Embumo y me pasa con Tillemans, que son esos futbolistas que tú quieres ver en tu club en algún momento. Realmente Tillemans, bueno, sobre todo cómo llegó a Aston Villa, que fue una verdadera masterclass. Ya nos comentarás que termina siendo un negocio hiper redondo para Aston Villa. Sí. Lo traes gratis, ganó lo que ganó, hizo lo que hizo y lo terminas vendiendo por la cifra que lo vendes, pues realmente termina siendo una masterclass. Pero es ese futbolista, Fede, muy unánime en el futbolero. O sea, te sorprendería los comentarios del fanático neutro y del fanático del United sobre Yuri Tillemans. Muy bien ganado, obviamente. Es que sí. Siento que además es un jugador que se lo ganó hace mucho tiempo, porque si uno se va hasta 2017, 2018, estaban los típicos reportes de jugadores a tener en cuenta para la próxima década, que siempre se hace el chiste de que nunca llega el típico jugador que dicen sí, va a ser una estrella, y uno puede pensar en Tielemans como uno de los que sí, lo Sí. logró, porque ahí como está mostrando, primero tuvo su primera etapa en Anderlecht, y es un factor a tener en cuenta a nivel físico, sobre todo si los hinchas del United se quieren poner a pensar en un Yuri Tielemans a largo plazo. Hay que tener el asterisco en cuenta de que es un tipo que tiene una carrera longeva ya, a pesar de no estar en la treintena, debutó de muy chico y siempre con constancia en el primer equipo, pero sí, tal como decís vos, es un tipo que creo que en el futbolero en general hay un consenso sobre lo buen jugador que es, sobre lo bien que le ha ido en prácticamente todas sus etapas como futbolista, en todos los clubes y hasta en la selección, que su último periodo fue este mundial, a mi gusto fue aprobado de su parte, y encima fue su primer campeonato como capitán de la selección de Bélgica. Sí, que aparte, bueno, a ustedes les dejo un recuerdo impresionante porque una de las últimas imágenes, si no la última, es un golazo en la final de Europa League, que realmente me parece uno de los goles más importantes porque es el gol aparte que abre el partido ante Friburgo. Te quiero preguntar una cosa rápida porque ayer estuve intentando chequear y no conseguí. ¿Llegó a ser capitán de Aston Villa en algún partido? ¿Tienes el recuerdo o no? De Aston Villa, si no. No fue nunca capitán sostenido. Estoy pensando si se me ocurre alguna imagen de él con la cinta. No me parecería descabellado encontrar una imagen suya, Ok, porque siempre ha estado entre la lista de los segundos capitanes, pero sí, siempre por detrás de McGinn, Konsa, hasta el claro. propio Emi Martínez en sus primeras temporadas. Si me la tengo que jugar, te diría que no, pero no me sorprendería verlo. Claro, porque yo también hablaba en medio del hype, ya estamos hablando del tipo de futbolista, ya nos vas a comentar, pero hay que hablar de la jerarquía también y lo Obvio. importante que es que el United siga sumando jerarquía. A mí me pareció una completa locura pensar en Bruno Fernández y Yuri Tillemans compartiendo campo, vestuario y compartiendo cancha y ver todo lo que pueden llegar a ser capaces de hacer. Los futbolistas es una capacidad extraordinaria, creo que es uno de los primeros pensamientos que se le viene al futbolero, lo que puede crecer Kobe Mainoo. Porque, ¿de qué tipo de mediocampista estamos hablando, Fede? Y Tielemans, yo lo describo como un organizador. Es un tipo que pones a Tielemans en tu equipo y te cambia la sintonía, te cambia el ritmo del ataque, para bien, por supuesto, porque te marca el tempo como pocos, tiene un rango de pase como pocos, y tiene una característica asociativa que para mí vale muchísimo en el fútbol de hoy, porque activa a todos los compañeros que tiene alrededor.
Es un tipo que sabe explotar las condiciones de mediapuntas, de extremos, de propios laderos. O sea, todos los que han jugado al lado de Tielemans en su etapa como jugador de Aston Villa han rendido bien. Onana, Camará, algunos partidos de McKean también en la base. Y la verdad que siento que eso es un punto más que positivo para cualquier jugador en cualquier posición, el hecho de que se mejore a sus compañeros. Y lo importante de Tielemans es que también te lo puede hacer en diferentes alturas, porque lo hemos visto en Aston Villa jugando como volante central, lo hemos visto jugando en un segundo escalón, al lado de un Onana, por ejemplo, y también lo hemos visto en partidos clave, además, como media punta incluso, y lo ha hecho bien de igual manera. Sí, como te conozco tanto, obviamente si te voy a traer acá, no te puedo traer sin lanzarte algún dato. A mí este dato me voló la cabeza. Es el futbolista que gana más tackle por partido en la Premier League la temporada pasada, por encima de bestialidades como Rodri, Mirá. Elliot Anderson, Declan Rice, Baleba, Moisés Caicedo, Guimaraes, Tonali, Wharton, Scott y Stach. A lo que voy, me parece que pasa un poquito al estilo quizás Tonali, que ha existido como ese mito de que es un futbolista más de juego y no tanto de pegar. Con Tielemans creo que pasa lo contrario, le vemos mucho la calidad futbolística, pero no se le ve el oficio sin balón y tiene un oficio sin balón, como bien lo comentabas, muy importante, que le viene muy bien como equilibrio a Manchester United y sobre todo un equipo que va a buscar, Rodri, Fede, que digo, dinamizar más los partidos, dominar más los partidos, hacerse protagonista. Tú que sigues bastante bien la Premier y seguiste al United, desde hace mucho tiempo el United no es un equipo protagonista y no Coincido tiene plenamente. los mediocampistas para ser un equipo protagonista. Y ya hacen falta este tipo de mediocampistas para convertirte en protagonista en la Premier. Es que en clave United no solo que te abre el abanico de posibilidades de cómo vos podés encarar un partido, porque tenés un mediocampo bastante versátil. Ahora podés plantear un Mainu Tielemans, Mainu Santos, Santos Tielemans. Incluso ahí aparece Mount, que creo que en la etapa de futbolista en la que está hoy puede retrasarse un poco más. Sí. Pero sino que el propio fichaje de Tielemans es una declaración de intereses de qué espera el Manchester United de cara al futuro. Tiene que dar un cambio, un lavado de cara y plantarse más como un equipo de proposición y no tanto como un equipo de reacción, que lo ha sido mucho en este corto periplo de Michael Carrick, que ojo, no es una crítica a Carrick, para mí es la mejor respuesta que ha tenido por el poco tiempo que manejó el equipo, pero ya ahora con una pretemporada encima, con un mercado de pases con su nombre, debería dar esa actualización en el plantel, y Tielemans te lo plantea, porque pienso, en el mano a mano sería el lugar de Casemiro. Perdés sin dudas en el juego aéreo, ahí no hay ningún tipo de dudas, de hecho cualquier reemplazante de Casemiro te Claro, iba a va a implicar perder. un paso atrás. Pero con Tielemans ganás mayor versatilidad de pase, ganás un tren inferior, que es lo que decías vos recién, no se valora tanto en clave Tielemans, pero para mí es valioso, es un chico que no es muy alto, pero que es muy fuerte de piernas. Es difícil ganar una pelota yendo a trabajar contra Yuri Tielemans, y su desgaste a nivel presión, a nivel recorrido, también es notable. Entonces, creo que se le puede pedir poco más a un jugador que es tan talentoso y que encima se desgasta tanto por el equipo. Y hay que hablar de algo muy importante, Fede, que a nivel goleador no tiene nada que envidiarle a las cifras de Casemiro, quedó 2 goles por detrás de Casemiro la temporada pasada. Aparte, con la bestialidad de ataque que tiene United, puede sumar muchas más asistencias. También sé que puede sumar en ese registro de asistencia con Benjamín Sesko, Cuña, Mbumo llegando desde segunda línea. Creo que se está armando un lindo plantel en el United. Y a mí, yo tenía la duda, y te quiero preguntar sobre el tema de Ineos, porque hasta ahora era Lloro, era Heaven, era Ugarte, incluso menos de 23, 24 cuando llega, por ahí 24, 25, Benjamín Sesko, y yo tenía la duda, Fede, porque el fútbol se está moviendo hacia un lugar que a mí personalmente no me gusta y debato mucho eso en el canal, de que ya los futbolistas de 27, 28, 29 ya en el mercado como que no tienen ese mismo valor, o al menos que lleguen de manera gratuita, y sí tenía el gran temor de si Ineos no iba a tener ninguna excepción a la norma. Pues bueno, llegó la primera excepción a la norma con Yuri Tielemans, futbolista de 29 años que para mí tranquilamente y por su físico, más allá de lo que comentaste y el desgaste que ha tenido, 3, 4 años de fútbol te puede dar mucho más si armas una baraja de mediocampistas que parece que se sumaría uno más a esta baraja de mediocampistas. Entonces vas a tener la capacidad también de poder rotarlo. Es que la edad en el fútbol es una mentira. Uno no tiene que tomarlo como una regla general. Sí, es verdad que hay casos que sí te marca un poco el rumbo, pero si no, preguntarle a Granit Xhaka, que se fue del Arsenal y ya como jugador longevo tuvo 2 pasos diferentes en clubes distintos, en ligas distintas, con absoluto éxito, pasando la treintena, porque se fue a Bayer Leverkusen, salió campeón de liga, ya habiendo sido un jugador de más de 30 años,
volvió a la Premier League, a un club recién ascendido, y como capitán fue el estandarte para meterse a Europa con un Sunderland, no estamos hablando de un Chelsea. Por lo tanto, hay casos positivos, hay casos negativos. Lo que hay que saber como club es cuáles son los casos que vos tenés que apuntar. Y me parece que el de Tielemans es un clavo perfecto para Manchester United, porque encima viene con la experiencia en Premier, que eso es algo que se empezó a valorar mucho en los últimos años, especialmente en el United. Si uno piensa en el último mercado de verano y en el actual, todos los fichajes grandes han sido de jugadores directamente desde la Premier League. Entonces, eso para mí también tiene un peso importante. Hay mucha coherencia también entre esto y esto, ¿no? Porque yo digo, para que esto funcione necesita futbolistas así, para que Andrei Santos tenga sentido y le deje el contexto adecuado, pues necesita futbolistas como Yuri Tillemans, como Casemiro, como incluso Kobbie Mainoo, porque para Andrei Santos ya Kobbie Mainoo está algunos pasos adelantados, más allá de que se asemejan mucho en edad y en talento, en lo que podría ser, pues creo que también te quiero aventurar a hablar un poquito de Andrei Santos. Fichaje muy interesante para Manchester United, porque es un futbolista que decir es suplente de Chelsea es un poquito trampa, porque claro, vas a ser suplente de Moisés Caicedo y de Enzo Fernández, y prácticamente cualquier mediocampista en el mundo sería suplente de Moisés Caicedo y de Enzo Fernández, ¿no? A mí el fichaje de Andrés Santos me gusta también por la narrativa. Es importante saber acomodar los discursos a favor, y el United tiene una posibilidad clarísima de decirle al Chelsea: mirá lo que te perdiste, yo te lo saqué porque era suplente, y acá va a ser un tipo clave. Siento que viene a reemplazarte más las facetas defensivas de Casemiro, incluso no tanto por paridad en las condiciones, son futbolistas bastante distintos, sino porque vos necesitas el desaparecer a un tipo que esté más dedicado a ese sector. Me parece un muy buen ganador de duelos, que la presión es inevitable, y que además con la pelota se da muy bien para verticalizar, es un tipo también con buena voluntad asociativa. En definitiva, creo que todo el mercado de mediocampistas del Manchester United apunta a sacarle peso en las piernas a Bruno Fernández, y es lo correcto, porque si vos te imaginás lo que era el equipo hace no tanto tiempo con Amorim, tenías a Bruno Fernández jugando de volante central, haciendo la fase de recuperación, de conducción, de definición, de último pase, dirección, todo. No puede hacer todo el mismo jugador. Y no es Messi, o sea, realmente no lo puede hacer. Y no está mal por Bruno Fernández. Por lo tanto, es necesario que haya una repartición de tareas más clara, más orgánica, y el United lo está ejecutando de la mejor manera. Veremos, de la imagen que me está mostrando, me quedan muchas dudas con Mason Mount, no te quiero mentir. Totalmente. Porque es un tipo que quedó atrás en su carrera futbolística, que la rotación incluso queda metido como con, viste, algodones, no sabés si ponerlo como media punta. Yo tengo una impopular que no sé si me compra. Yo lo prestaría para liberar el salario y le daría oportunidad a un canterano. Es que prefiero que un canterano ocupe ese lugar, porque es que al final todos los técnicos lo quieren mucho, Fede, y aquí dentro de la comunidad hay como un chiste de eso, porque cada técnico que dice, habla maravillas, Mason Mount, su ética de trabajo, pero es que ya estamos hablando de 27 años, estamos hablando de un salario altísimo, y yo la verdad, en otro club de Premier lo veo relanzándose. O sea, yo sí creo que puede relanzar su carrera dando un pasito atrás. De repente no un paso muy grande, pues se va a comentar Coventry con Frank Lampard ascendiendo a la Premier League y toda una historia romántica de reencontrarse luego de lo que fue el inicio de su carrera. Pero yo estoy contigo. La cosa es que, claro, también creo que es una operación, Fede, prácticamente imposible por las condiciones salariales también. Claro. Muy difícil. Sí, pasa que también siento que los técnicos lo deben querer, porque los entrenamientos tienen que ser un monstruo. Yo no dudo. Sí, totalmente, sí. Entonces es como un arma de doble filo eso, y termina siendo el típico caso como le pasaba al United con Sancho, que si lográs sacarlo después termina siendo un jugador que no va a volver nunca. Lo mismo con Rashford, sin ir más lejos. Sí, hay un punto allí que es interesante. Bueno, la mitad de la cancha se va armando. La reformulación indudablemente ha arrancado con Andrei Santos, con Yuri Tillemans. Hay que entender también, Fede, que el United sufrió la lamentable lesión de Manuel Ugarte, rotura de ligamento cruzado, que obviamente te cambia todos los planes. Sin embargo, se sigue comentando que el United iría por otra pieza adicional en la mitad. Si yo te tiro algunos nombres, ¿con cuál te quedas tú? Ya tienes la baraja de alternativas que tenemos hoy, pero está por ahí Alex Scott, está Carlos Baleba, está por ahí Koné, de francés, que está jugando el Mundial actualmente. Está por ahí Joao Gómez, que se cae su fichaje con el Atlético de Madrid, de Wolverhampton, ya descendido. Principalmente esos son los nombres que manejaría el Manchester United en cuanto a las... Angelo Stiller también podría ser una alternativa, que se habla de cláusula. Christopher Vivell influyendo, muy conocedor del mercado de la Bundesliga. ¿A ti qué tipo de pieza te hace falta acá para completar este mediocampo? Es una gran pregunta.
Por los que nombraste, me quedaría con Manu Koné. El tema es que no es muy inteligente comprarlo ahora, después de sus dos partidos Claro. eliminatorios en el Mundial, fue por las nubes su valor de mercado. Yo apuntaría a un perfil que no nombraste, no sé cómo estará su situación con Manchester United, pero a mí James Garner me parece ideal para este contexto. Un tipo muy polivalente y no dejaría de lado la opción de tenerlo como lateral derecho. Lo han usado en el Claro. Everton en aquel sector. Tuchel, la única convocatoria que lo llevó, lo tuvo en cuenta. No jugó ahí, pero sí lo tuvo en cuenta como un posible lateral. Y no estamos hablando de jugadores que sobren para el lateral derecho en Manchester United, que, no sé, con Dalot también me pasa que siento que es un jugador que siempre cumple, pero que nunca te va a llevar al siguiente nivel Claro, como sí, defensor. sí. Eso lo Y hemos hablado Garner es mucho. un tipo que no lo veo una temporada completa jugando de lateral, pero sí en partidos clave lo puedes tener, tiene una buena pegada en una zona determinada. No es Trent Alexander-Arnold, pero lo puedes ubicar en esa zona y sabes que el centro va a ir correctamente. Tiene pelota parada en general, es un tipo que para recuperar la pelota es elite absoluta de la Premier League. Y la verdad que yo lo consideraría de mínima. Además tiene el punto muy favorable que es un canterano del club. Sí, ahí hay un punto con Garner, la renovación con Everton, él quedaba libre al finalizar la temporada, renovó, pero uno también se maneja, y me imagino que por ahí va tu punto, se manejan los precios que están los otros, de repente Garner no saldría tan caro comparado con esos otros, porque por ejemplo el Exacto. Bournemouth se plantó con Alex Scott en 80 millones, Carlos Baleba, lo último que se supo el verano pasado fueron los 100 millones, la locura que pedía Brighton, lo que comentabas de Koné, que se va mucho de presupuesto, ojo, hay una parte que quisiera escucharte también como fanático neutro y fuera de United. El United se está manejando muy bien porque Ederson salió de la nada, más allá de que después no se terminó dando por temas médicos. Tielemans salió de la nada y Andrei Santos salió de la nada. O sea, la directiva se viene manejando con perfiles muy específicos, muy interesantes y que, bueno, tendrá 29 años y todo lo que quieras, pero 35 millones en el mercado actual es que suena a poco dinero realmente por cómo se Sí. está manejando, sobre todo este mercado particularmente, que bueno, al momento que estamos grabando este video, salió la noticia de Bobadi, que se sabía, que aparte fue el famoso debut contra Brasil y después fue un poquito de más a menos, se habla de 100 millones por Es Bobadi, una entonces locura. claro, estamos en un mercado que es una completa locura. Es que fíjate, el caso de Wadi es perfecto. Es un tipo que en la temporada se destacó. Yo no consumo Liga 1, pero sí leí algunos reportes interesantes que hablaban de él como una aparición interesante, pero no una aparición de 100 millones. Y un partido Sí, mundial, porque, tal como decías, yo creo que después, ni siquiera sé si se cayó, sino que capaz mostró un nivel más estándar. claro. Cambió toda la perspectiva mundial Sí, acerca del jugador. Y lo más probable es que es muy difícil que cumpla con las expectativas que todo el mundo construyó a partir de ese grandísimo primer tiempo de Brasil. Entonces, estamos en un estado de locura en el que me sorprende, te digo, que el United haya marcado un puntapié diferencial y la verdad, felicitaciones para el club porque venía haciendo unos años tremendos de medirse con los demás. ¿Sabes qué? Vamos a adaptar más que vos, pim, vamos a adaptar más que vos y te arrepentís a los 5 meses. Y esta estrategia me parece más lógica también porque es un plantel que necesita un salto de calidad a nivel colectivo. Entonces, marca sentido el hecho de, bueno, tenemos este presupuesto, en vez de gastarlo en 2 jugadores, vamos a gastarlo de forma más inteligente en algunos más y tratar de equilibrar todo lo posible. No vas a traer a ningún monstruo que te cambie el equilibrio. Tampoco lo necesita el United, creo que ahí es el punto clave. Y sí necesitas que como plantel todo el promedio se eleve un poquito más, porque así se construyen los proyectos en definitiva. sí, no le quiero pegar a Mati que no está presente, pero obviamente esta cuenta está muy buena. Obviamente la cuenta de Mateo Fernández versus lo que termina siendo Tielemans y Andrei Santos. Te quiero preguntar por Carrick. ¿Cuál es tu expectativa? Todavía es un técnico como por ver, pero quisiera conocer cómo pronosticas tú un poco que puede ser Michael Carrick en clave ya 4 torneos, UEFA Champions League, gestión de plantilla mucho más grande y como siempre he dicho, ya la sorpresa ya pasó, ya la Claro. emoción ya pasó, ya ahora ya es otra cosa completamente diferente. A mí me parece que Carrick tiene una virtud muy importante que es el one-on-one, ¿no? Para ser entrenador, pero que en días como los de hoy, en esta época, muchos entrenadores no lo tienen, que es la gestión de grupos. Un tipo que entiende cómo manejar su plantel. Lo mostró ni bien llegó al United. Dijo, bueno, estas son mis cartas. ¿Cuál es la forma más inteligente? Evidentemente no la forma Rubén Amorim, sino algo más lógico. Tratar de ordenarnos, tratar de ser un equipo reactivo, con Bruno Fernández como eje, no como volante central, sino como media punta. Un tipo que además sabe gestionar edades de diferentes jugadores, es un tipo que se abraza a los experimentados, da oportunidad a algunos jugadores jóvenes siempre y cuando tengan el nivel. De ese lado yo no tengo ninguna duda de que lo va a sostener. Sí, lo que pasa en estos casos siempre es ver cómo este entrenador te puede llevar o no al siguiente nivel. Calculo que
su carácter competitivo lo va a llevar a competir en varias ligas, en varios torneos al mismo tiempo. Eso no lo dudo. La pregunta es si va a ser el técnico que va a volver a sacar campeón al United de algo grande. Me parece lo más lógico de todas formas que hayan dado esta temporada para él. Merecía una temporada completa, un mercado para él, y lo va a tener que probar. Yo realmente soy positivo respecto a cómo va a gestionar el grupo. Sí es todo una incógnita verlo en clave élite absoluta del fútbol europeo, porque lo que decías vos, va a tener Champions, va a tener Premier League, con la obligación un poco de repetir la fórmula de por lo menos quedar en el top 5, competir profundamente en las diferentes competiciones. Y bueno, no sé qué tanto valorás vos un título, pero capaz le vendría bien incluso tocar metal, ya sea FK, Carabao Cup, lo que sea. Que te tengo acá y obviamente no puedo dejar de preguntarte por el Aston Villa. Mazambi, confírmame lo de Onana. ¿Es rotura de ligamento lo de Onana o todavía no hay? Sí. Varios meses afuera. Lamentablemente, rotura de ligamentos. Encima, muy inoportuno con el caso Tiele. Ahora mismo la rotación del mediocampo de Aston Villa es un camará que se acaba de recuperar, que está sin fútbol. Ross Barkley, que sabes que cada 3 semanas o un mes tiene un problema físico. No recordaba que estaba en Aston Villa, pero bueno, gracias por recordar. Lamar Bogard, que es un futbolista muy verde a mi gusto, tiene que madurar como jugador. Y ya, la única solución que ha aparecido positiva, sacando a Tielemans y Onana, que no van a estar, es el Víctor Lindelof, que cerró la temporada jugando volante central a un gran nivel. Pero no Todos sé los caminos nos cierran, mira, estamos cerrando el círculo completo del video, ¿no? Viste, no sé qué tan sostenible sea una temporada con el Lindelof de volante central. De todas formas, han dicho los periodistas más importantes del Vila que van a buscar un perfil de reemplazo, pero yo no sé hasta qué punto se necesitan 2 en lugar de 1, ¿viste? Claro. No, pues Champions otra vez. Bueno, incluso la temporada de Aston Villa arranca con un partido ante PSG. Con un partido contra Lucas Digne, que es otro que se fue. ¿Verdad? Lucas Digne que se termina yendo a PSG, claro. Ese también es sorpresivo. Yo me lo esperaba más, honestamente, era un ciclo. Ok, ese era más. Porque si te pones a ver la línea de tiempo, el año pasado firmó una renovación a la baja, bastante bien de su parte, entender el rol de decir, che, bueno, me quiero quedar compitiendo, tengo que sacrificar el sueldo. Claro. Renovó a la baja, se quedó un año más, alternó más, se dio más minutos con Madsen, y probablemente sea lo mejor a nivel salarial que se vaya, pero bueno, justo se te da en la misma semana, en el mismo día la confirmación, ambos por la cláusula de rescisión, que hace un poco desnudo de futbolistas como proyecto. Confío igual en incluso jerarquía, ¿no? Porque estás perdiendo 2 jerarcas ahí dentro de la plantilla también, dentro de todo lo que significan. Y es que a nivel liderazgo, hoy me tranquilizó un poco lo que dijo Damián Vidagani, que confirmó, no de forma oficial, pero sí confirmó que Emi Martínez no se va a ir, claro, porque si no habrían sido 3 pérdidas muy sensibles, sobre todo por Tielemans y Martínez. Perdés 2 líderes en un mismo mercado. Es complicado de saldar, y a todo esto no se sabe qué va a pasar con Rodgers, pero mi sensación más realista es que se va a ir. Estás hablando yo tengo ya hasta de el equipo. Se va al Arsenal para mí. Para mí es Arsenal o Chelsea. Yo creo que va a ir por ese Arsenal lado. o Chelsea también. Sí, no tengo información, simplemente es una cuestión de presunción, sobre todo por cómo Arsenal dejó salir a Trossard, cómo no cerró a otro extremo y cómo se ha manejado en general en el mercado de pases de buscar jugadores, tirar la caña, alejarlo un poco, que después el fuego del futbolista y la presión mediática lo active de vuelta. Creo que va a ir por una cuestión así, una novela más larga. Pero sí que el Vila necesita por lo menos un volante central, que ayer me preguntaban en redes y todavía estoy definiendo cuál sería mi respuesta ideal. A mí me gusta mucho Yacine Ayari, el Brighton, porque me parece un perfil muy similar a Tielemans. Sí. No hay tantos como Tielemans en el mundo y creo que él es uno de ellos. Obviamente es peor jugador, pero bueno, tiene que construirse. Y me encantaría combinarlo con un tipo también experimentado como Matías Jensen del Brentford o el propio Xhaka, pero es más difícil a nivel proyecto. Claro. Creo que por ese ya lado, Chelsea intentó y no se pudo. Claro, bueno, pero el Vila tiene la Champions. El Vila tiene el argumento de decir, venite un año a jugar Champions. Champions. Tienes razón, claro, sí puede ser. Y bueno, y bastante, y protagonismo total, con todo lo que está pasando en la mitad de la cancha, pues obviamente vas a dar ese pasito Sunderland-Aston Villa importante también. Yo lo consideraría, es una, viste, la típica propuesta que tanteás, no perdés nada como club analizándolo, pero sí es verdad que como proyecto es un tipo que capaz te hace pagar 15, 20 millones de euros por 1 o 2 años, que bueno, es una cuestión de tantear si conviene o no. Yo sé que estás en medio del luto, la ruptura de relación. Te voy a hacer una pregunta muy complicada porque creo que está todo muy pronto para hacerte esta pregunta, pero en parte ¿no te alegra un poco ver a Youri Tielemans en un club como Manchester United por su carrera?
O sea, No, no. porque no hay manera, no cierra por ningún lado, no. Me habría alegrado si fuera el Real Madrid, ponele. Con todo el Ok, respeto para el ok. United, Claro, porque claro, pero me imagino un tema de rivalidad también y de seguirlo viendo en la sí, Premier con otra camiseta, enfrentarlo, todo lo que significa, obviamente. y porque me habría parecido justo para lo poco que se valora a Tielemans como jugador el hecho de que de Claro, repente cayera el Real Madrid, ¿entendés? O algo así. Pero el United me parece que, bueno, es justo para su nivel, no es lo que más me contenta, definitivamente. Y claro, además obvio. es un club que te puede dormir la siesta y te levantás y es un caos y lo están matando a Tielemans, ¿viste? Y es Total, muy injusto. claro, Pero no, claro. no creo que vaya por ese lado, pero sí, es verdad que por nivel es lógico. Es un tipo que fue construyendo paso a paso su carrera Sí, y que dio todos los pasos, lo dijo él, bueno, lo dio a entender, no fue textual, que es su movimiento de ensueño, lo que estaba buscando, sí, entonces obvio. marca sentido y por suerte para él lo puede hacer en un año en el que no sé de competiciones, porque viste que se ha dado mucho los típicos jugadores que hacen una buena campaña, se meten en Champions y van a un club más grande, pero en una Claro, competición peor. que no está en lo mismo, claro. Sí. Entonces, acá sí, va a un club de mayor jerarquía a nivel institucional, pero también se sostiene en la Champions, que es importante para un tipo de su edad. El Aston Villa United en 16avos, octavos de Champions no paga en las casas de apuestas. Acaban de cerrar las casas de apuestas, ya está fijo ahí, ya está puesto justamente Víctor Lindelof contra Yuri Tillemans, la batalla Ay, definitiva de me gustaría. mediocampistas. Se va a dar en ese partido que, mira, yo el verano pasado me peleé con mi comunidad por Oli Watkins. Yo quise a Oli Watkins en el Manchester Mirá, United y me decían que estaba viejo, que todo esto me bardearon todos los primeros 6 meses de temporada porque no arrancó bien y después yo fui de vuelta y dije, bueno, ahí está el Oli Watkins que más conocemos, que tuvo un mucho mejor cierre de temporada, justamente también con convocatoria a la selección. Fede, ha sido un gustazo traerte acá. ¿Era tu jugador favorito de la plantilla de Aston uh, Villa? qué buena pregunta. Posiblemente en el top 3 con Rogers, con Henry Konsa. Bueno, y McKean tiene un legado aparte. O sea, a Claro, nivel claro, él está aparte, idolatría claro. no era el mejor, pero por características probablemente haya sido mi favorito de los últimos años, sí. Claro. Es que te leo mucho en Twitter y de verdad, apenas se da el fichaje, pensé en todos tus tweets sobre Yuri Tillemans. O sea, fue como automático. Yo dije, bueno, obviamente hay que abrir esa herida. Sé que lo ibas a entender. El momento lo ameritaba de hablar de No, Yuri obvio, Tillemans. Yo sí. estoy contentísimo con este fichaje. Me parece que nos va a dar un salto cualitativo, cuantitativo y a nivel de liderazgo muy importante. Siento que como comentabas lo de Bruno, para redondear, puede reemplazar a Bruno en este esquema también. Y eso es También. importantísimo que tengas un futbolista con esa polivalencia absoluta, que puede jugar como ancla, como acompañante o como 10 y no te va a desentonar en ninguno de esos lugares de la cancha. Siento que Michael Carrick estará encantado con este fichaje, porque bueno, como yo digo, aparte no es común traer a tipos que no tengas nada que enseñarle. Es que Tillemans Obvio. necesitas que esté disponible, ya, es lo único que necesitas. Ya a partir de ahí te dará todo lo que es capaz. Bueno, en Aston Villa ha jugado también en algunos partidos de segundo delantero a nivel defensivo, ¿viste? La Ya. típica estructura de Emery, que Ujú. marcan 4-4-2, y lo hemos visto en primera línea de presión al lado de Watkins. Y eso para mí es Claro. recontravalorable por su ética de trabajo y por su disposición a tomar roles diferentes. Bueno, vamos de delantero a defender, vamos a Ujú. defender. Y se dispone siempre a hacerlo, por eso es un jugador también que me encanta. O sea, si vieron este video y no conocen a Tielemans, creo que es una gran guía de qué Ujú. esperar del jugador que ficha el United, porque insisto, a mí me vuelve loco y en clave Premier League no hay tantos mediocampistas como él. Y tuiteros como Fede tampoco hay tantos, así que les voy a dejar por acá abajo las coordenadas de el Twitter de nuestro querido Federico Espina, que tenía muchas ganas de traerlo al canal y el encaje perfecto llegó justamente con Yuri Tillemans. Así que Fede, querido, muchísimas gracias por tu tiempo y por pasarte por acá en United de Manera y por favor todos a reventar el botón de like y a ir a seguir al gran Fede, que por cierto Gracias estuvo en por la 4 invitación. partidos de mundial. Me encantó venir acá, venir a charlar. Siempre está bueno compartir comunidades y por supuesto que la del United soy consciente que es una de las más voluminosas a nivel Latinoamérica y está bueno eso, debatir, traer argumentos y que en definitiva nos une la Premier League. Es un gran motivo para reunirse a charlar, así que fue un placer. Claro que sí, a reventar el botón de like, a suscribirse si es que ya no lo habían hecho. Esto es United a mi manera, con todo el debate, análisis, información en español a diario y siempre de el Manchester United y sobre todo en mercado de fichajes. Chao, chao.